bien profundo, interesante, y yo considero que todos los que están en las redes viendo esta transmisión tienen para ser edificados de más. Amén. Miren, el tema que se ha traído hoy a esta mesa, a este panel, es: ¿puede un cristiano ser endemoniado? Desde mi punto de vista, yo considero que utilizando la terminología cristiano, puede ser endemoniado un cristiano. Ahora bien, ¿quién no puede ser endemoniado? Una persona que haya sido lavada con la sangre de Cristo. En el capítulo 8, versículo 36 del Evangelio de Juan, según la Reina Valera, la Biblia dice textualmente: al quien el Hijo libertare, seréis verdadera. Escuchen, subrayen esta palabra. Verdadera. No sé si pueden entender esta palabra. Sí, sí. Verdaderamente libre, dice la palabra. Cuando la Biblia utiliza objetivamente estos términos, lo que le está haciendo o le está dejando saber más bien a la humanidad es que una persona que una vez que fue libre por el poder de Dios, libre de ataduras, libre de toda influencia demoníaca, no puede Satanás habitar en él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo no mora en templo sucio. Cuando nosotros utilizamos el término cristiano, estamos generalizando, porque los musulmanes son cristianos, los Miten Aarón son cristianos, los Jesús solo son cristianos, todas las religiones habidas y por haber son cristianas. Ahora, lavada con la sangre de Cristo, hay una sola iglesia. Cuando Pedro se resiste a ser lavado, que Cristo le estaba lavando los pies a los discípulos, Pedro le dice a Jesucristo: ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Es una ofensa y una humillación jerárquica en el mundo espiritual, yo dejarme lavar los pies por ti. En otras palabras, Pedro lo que le está diciendo a Jesucristo es: quien tiene que lavarte los pies soy yo a ti. Todos nosotros sabemos cuál fue el desenlace. En fin, Cristo le dice a Pedro, no. Cuando Cristo le declara la palabra a Pedro, entonces Pedro entiende que era necesario el lavatorio de pies. Entonces, de una forma jocosa le dice: pues báñame entero de la cabeza hasta los pies. Cristo le dijo: no, ya tú estás limpio. No solamente te voy a lavar los pies, porque el lavatorio de pies era un significado, una simbología de humillación. Yo quiero que el mundo sepas puntualizadamente y objetivamente que una persona que haya sido libre por Jesucristo no puede ser poseído por el diablo. Amén. Dos cosas que quiero puntualizar y finalizar mi intervención. Nosotros tenemos que hacer diferenciar una cosa de otra. Número uno, existe lo que son debilidades en la carne. A todos. Usted y yo podemos ser libres por Cristo, pero tenemos debilidades carnales que vienen en el hombre desde su humanidad, desde su creación. Cuando Adán peca, entra una debilidad humana que nosotros la hemos venido heredando de siglo en siglo. Cuando la debilidad humana se manifiesta, aparenta ser posesión diabólica, pero no lo es. One moment, please. Excuse me. Yes. My brother. Fluye. Dios mío, tenemos americanos aquí. Escucha. Cuando Pedro le dijo a Jesucristo: desata, vamos. Préndete. Maestro, no muera, no vaya a la cruz. Pedro no estaba endemoniado.
En Pedro lo que hay una humanidad, un respeto, un amor, lo que hay un sentimiento humano, que él sabe que la crucifixión era una deshonra. Pero Pedro entiende que quien está frente a él y a quien Pedro le ha acompañado en 3 años y 6 meses de ministerio, es un hombre que no era digno de ser crucificado. Pero Cristo, que conoce la dimensión espiritual, sabe que Pedro está alegando una ignorancia. Pero en esa ignorancia tomada de una debilidad humana sin que Satanás esté en él, entonces Cristo espiritualiza la situación y reprende a Satanás. Autoriza en el mundo espiritual y le dice a Satanás: apártate de mí. Porque Cristo sabe que hay una interferencia en el mundo espiritual, no que Satanás haya poseído a Pedro. ¿Me doy a entender? Cuando Pedro dice esta cosa, ahora bien, en la negación de Pedro, que quiero tocar también este punto finalizando, hay una obligación en el mundo espiritual que obliga este fallo para que se cumpliera la palabra profética del maestro. Cristo le dice a Pedro, porque Pedro está hablando en una humanidad, en una inmadurez, como un principiante, un cristiano principiante. Entonces Pedro está bajo una emoción y está bajo una humanidad y le dice a Cristo: no, varón, yo estoy dispuesto a morir por ti. Pero ¿qué Cristo hace? Como Cristo tiene una conexión divina, espiritual, pudo inmediatamente captar en el mundo espiritual de que en Pedro había una negación. Porque esa misma emoción que dijo: yo voy a morir por ti, esa misma emoción iba a ser opacada. Amén. Y Cristo le dice a Pedro: no, antes de que el gallo cante, tú me habrías negado 3 veces. No que el gallo cantó 3 veces, el gallo gritó una sola vez. Pero ya Pedro le había negado 3 veces. Lo que quiero decir con esto es, mis hermanos, que un cristiano puede ser endemoniado. Sí, porque vuelvo y repito, el término cristiano es generalizado. Cristiano es todo el mundo. Ahora, unas personas libres por Jesucristo, que hay un texto bíblico muy conocido por todos nosotros que está en el Evangelio de Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os